Bien, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sergio y hoy comenzamos con una sección aquí en el canal, la sección de qué fue de la vida de jugadores que fueron parte de la selección, o sea, qué fue de la vida de aquellos jugadores que fueron parte de la selección que participó en el Mundial de Brasil 2014, esa selección ecuatoriana que era dirigida por el técnico colombiano Reinaldo Rueda. Así que espero que les guste la idea del video y sin decir más, comenzamos. El arquero que participó en los tres cotejos que tuvo la selección en este mundial fue Alexander Domínguez, el arquero titular de la selección. Este portero que debutó en Liga de Quito, cuando fue convocado a la selección militaba en Liga de Quito y tenía 27 años. De ahí pasó al Monterrey. Militó también en el Colón de Argentina y actualmente está en el Vélez Sarsfield de Argentina, donde está teniendo un poquito más de continuidad que años anteriores. El segundo arquero de esa selección mundialista fue Máximo Banguera, que ya hemos hablado un poco de Máximo Banguera. En ese tiempo del mundial tenía 28 años, estaba en Barcelona, no jugó ningún partido de ese mundial, debutó en Espoli, tuvo una trayectoria pequeña en clubes del país hasta que llegó a Barcelona y actualmente sigue todavía en Barcelona. El tercer arquero de ese seleccionado nacional era Adrián Bone, tenía 25 años en ese momento, estaba en el Club Deportivo El Nacional, no jugó ningún partido. Este jugador debutó en Espoli, estuvo en el Quito, en el Nacional, en Independiente y actualmente se encuentra jugando en Emelec. Ya pasándonos a la línea defensiva, el defensa titular de esa selección era Jorge Guagua. Disputó los tres partidos, tenía 32 años en ese momento. Jorge Guagua tuvo su debut en el Nacional en 1999. De ahí pasó al Colón de Argentina en 2006. Pasó después a jugar en Emelec, en Barcelona, estuvo también en Liga de Quito. Después del Mundial pasó a jugar ya con una avanzada edad en Guayaquil City y actualmente está en el 9 de octubre de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. El segundo defensa titular de esa selección era Frickson Erazo. Ya hemos hablado en el anterior video un poco de lo que ha sido Frickson Erazo. Estuvo presente en los tres partidos que Ecuador disputó en el Mundial. En ese tiempo tenía 26 años y militaba en el Flamengo de Brasil. Después del Mundial pasó al Gremio, al Atlético Mineiro, a Vasco da Gama y finalmente se encuentra en Barcelona. Otro defensa que disputó dos partidos, los dos entró al cambio, tenía 29 años, era Gabriel Achillier. En ese tiempo estaba en Emelec. Este jugador debutó en el 2002 en el Orense de Machala, pasó al Deportivo Cuenca, militó en Liga de Loja, en el Deportivo Azogues. Desde el Deportivo Azogues llegó a Emelec y actualmente se encuentra en el Morelia mexicano. Juan Carlos Paredes, este era el lateral por derecha de la selección. Tenía 26 años en ese momento y disputó los tres partidos de Ecuador en ese mundial. Debutó este jugador en Barcelona, pasó después al Deportivo Cuenca, estuvo en el Deportivo Quito, del Deportivo Quito se iría al Watford de Inglaterra y después de jugar el mundial pasó al Olympiacos de Grecia y actualmente milita en Emelec. Otro jugador que disputó también los tres partidos, fue titular en el Mundial, es Walter Ayoví Corozo, que tenía ya en ese momento 34 años y militaba en el Pachuca de México. Este jugador tuvo su debut en Emelec, pasó al Barcelona, de ahí se fue a Arabia al Al-Wasl, volvió a Barcelona en el 2005, de ahí se fue al Nacional, estuvo por equipos de México como el Monterrey, el Pachuca, donde justamente lo convocaron a la Copa del Mundo. Y después de la Copa del Mundo estuvo en el Dorados de Sinaloa y actualmente está en el Guayaquil City de la Liga Pro Ecuatoriana. Ya está a punto de retiro Walter Ayoví Corozo. Vamos con Oscar Bagui. Este jugador tenía 31 años en ese tiempo que fue convocado al Mundial. No disputó ningún partido de la Copa. Tuvo su debut en Olmedo en 2003,
pasó a Barcelona en 2008 en esa conocida renovación y mal año que tuvo Barcelona, principalmente Oscar Bagüín. Muy mal año de Oscar Bagüín en Barcelona. De ahí pasaría a Católica y actualmente se encuentra en Emelec, donde está teniendo un poquito más de continuidad. Es uno de los referentes del equipo eléctrico. Vamos a la línea de volantes. Uno de los volantes titulares de esa selección fue Cristian Novoa. Este jugador que en ese tiempo tenía 29 años, disputó los 3 partidos de ese mundial y militaba en el Dinamo de Moscú cuando fue convocado. Tuvo su debut en Emelec en el 2004, estuvo hasta el 2006 cuando partió a Rusia a militar en el Rubin Kazán. De ahí se fue al Dinamo de Moscú. Después del mundial estuvo en el PAOK de Grecia. Después regresó a Rusia a jugar en el Rostov. De ahí pasó al Zenit, nuevamente el Rubin Kazán y actualmente se encuentra jugando en el Sochi de Rusia. Edison Méndez, jugador que en ese tiempo tenía 35 años, jugó un partido del Mundial, entró al cambio. Este jugador cuando fue convocado militaba en el Independiente Santa Fe de Colombia. Tuvo su debut en 1997 en el Deportivo Quito, pasó al Nacional, jugó en el Irapuato mexicano, Santos Laguna. En el 2005 regresó a jugar en Liga de Quito. De ahí se fue a Holanda al PSV, donde tuvo una buena campaña, jugando incluso partidos muy buenos en Champions League. Regresó a Liga, se fue a Brasil a jugar al Atlético Mineiro. Jugó también en Emelec. Otra vez regresó a jugar en Liga, donde salió campeón de la Copa Sudamericana. De ahí se fue al Santa Fe y estando en el Santa Fe lo convocan a jugar a este mundial. Estuvo también después del mundial en Club Deportivo El Nacional y se retiraría en este equipo en 2015. Este jugador cabe recalcar que es trimundialista, estuvo en los 3 mundiales que Ecuador ha disputado, en el 2002 de Corea-Japón, en Alemania 2006 y en este de Brasil 2014. Vamos con el siguiente jugador y es Osvaldo Tilson Minda, jugador que en ese tiempo tenía 30 años, jugó 2 partidos de ese mundial y militaba en el Chivas de Estados Unidos. Este jugador tuvo su debut en Aucas en el año 2000, de ahí pasó al Deportivo Cuenca, jugó también en Emelec, en el Deportivo Quito, de ahí se fue al Chivas de Estados Unidos y llegaría a Barcelona para retirarse en este equipo, en el cuadro amarillo en el 2018, cumpliendo unas aceptables campañas también en Barcelona. Es un poco curioso la manera en cómo este jugador llegó a disputar este mundial, ya que en la lista de 23 al inicio no aparecía. Estaba en su lugar segundo Alejandro Castillo, que era considerado el titular de ese mediocampo. Pero al lesionarse segundo Alejandro Castillo en un partido amistoso contra México, es llamado de última hora Osvaldo Minda y se convirtió, podría decirse, en una pieza fundamental, ya que Reinaldo Rueda lo utilizó en 2 partidos, principalmente contra Francia y contra Honduras en el Mundial. Michael Arroyo tenía 27 años, disputó 2 partidos, uno de ellos al cambio y otro de titular frente a Francia. Militaba en el América cuando fue convocado, en el América de México. Tuvo su debut este jugador en Emelec. De ahí pasó al Deportivo Quito, se fue a jugar a México al San Luis, al Atlante. Volvió a jugar a Ecuador en Barcelona. Pasó al América. Después del Mundial militó en Gremio y actualmente se encuentra en Barcelona, donde su lugar en ese club es incierto realmente porque desde que llegó no ha disputado un solo minuto en el club. Así que no se sabe qué será de la vida de Michael Arroyo en este 2020 más que nada. Renato Ibarra tenía 23 años, uno de los jugadores más jóvenes de esa selección. Disputó solo un partido, entró al cambio en el partido contra Francia. Cuando fue convocado al Mundial estaba en el Vitesse. Este jugador tuvo su debut en el Club Deportivo El Nacional en el 2007. De ahí pasó al Vitesse holandés, donde lo llamaron al Mundial. Y después del Mundial pasó a jugar al América de México, donde actualmente se encuentra cumpliendo destacadas campañas. Antonio Valencia era sin duda el referente de esa selección. Tenía 28 años el jugador del Manchester United y disputó los 3 partidos del Mundial. No tuvo un buen Mundial realmente Antonio Valencia, ya que incluso cerró su participación yéndose expulsado
en el partido contra Francia. Jugador histórico de verdad de la selección, tuvo su debut en Caribe Junior en 1998. Pasaría a jugar en el Nacional, que fue su primer equipo de primera. De ahí fue vendido al Villarreal español, donde tuvo buenas campañas. Pasó al Wigan de Inglaterra y desde el 2009 estaba en el Manchester United, donde cumplió 10 años en ese equipo, levantando varias copas, la más importante es la UEFA Europa League, como capitán incluso. Y este 2019 volvió a jugar a Ecuador y actualmente está en Liga de Quito. Luis Aritama, jugador que en ese tiempo tenía 30 años, que tuvo su debut en el Deportivo Quito, pasó a la Alianza Lima, otra vez volvió al Deportivo Quito, estuvo en México en el Tigres, en el América, volvió nuevamente a la Alianza Lima, volvió otra vez al Deportivo Quito, después militó en Liga, en Barcelona. Cuando estuvo en Barcelona lo convocaron a este mundial y después del mundial nuevamente militaría en el Deportivo Quito, Deportivo Cuenca y actualmente está en el Independiente Juniors de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Fidel Martínez. Este talentoso jugador tenía en ese tiempo 24 años y estaba en el Tijuana de México. Tuvo su debut en el Deportivo Quito en el 2010. De ahí pasó al Tijuana. Después del Mundial militó en el Leones Negros de México, Pumas de México, Peñarol de Uruguay y actualmente está en Barcelona de Ecuador, donde en este 2019 se ha convertido en el goleador del equipo. Carlos Grueso, uno de los caprichos, si se puede decir, del técnico Rueda, ya que este jugador no agradaba a casi nadie que fuera al Mundial y sin embargo Reinaldo Rueda le dio confianza, incluso estuvo de titular en el primer partido de la selección contra Suiza, que pierde Ecuador 2-1 en los últimos minutos. Tenía 19 años en ese tiempo, jugó 2 partidos del Mundial, uno de titular, otro al cambio. En ese tiempo estaba en el Stuttgart de Alemania. Tuvo su debut este jugador en el Independiente del Valle. De ahí pasó a Barcelona, donde fue campeón en el 2012. Tuvo una buena campaña, era un buen juvenil en ese tiempo. Y de ahí se fue, por esa muy buena campaña, se fue a jugar a Alemania al Stuttgart, donde no cumplió. Sin embargo, fue convocado al Mundial y después del Mundial actualmente milita en el Dallas de Estados Unidos, donde se dice que se ha convertido en un referente. Vamos con la línea de delanteros que tenía la selección en ese tiempo. Jefferson Montero, jugador que en ese tiempo tenía 24 años, estuvo en los 3 partidos que disputó Ecuador en ese mundial. Cuando lo convocaron militaba en el Morelia de México, tuvo su debut en Emelec en 2007. De ahí pasó al Independiente del Valle, estuvo en Dorados de Sinaloa, Villarreal de España, Levante de España, Monarcas de México. Después del Mundial pasó al Swansea de Inglaterra, Getafe de España, volvió a jugar a Emelec, de ahí se fue al West Bromwich de Inglaterra y actualmente está a préstamo en el Birmingham de Inglaterra, donde no tiene mucha continuidad. Joao Rojas, este jugador que nació futbolísticamente en el Técnico Universitario, pasaría después a jugar en el Emelec, de ahí pasó al Monarcas de Morelia y después al Cruz Azul. En ese equipo lo llamaron al Mundial, tenía 24 años, solo jugó un partido, entró al cambio frente a Suiza y después de ese Mundial lo compra el Club Deportivo Talleres de Argentina y actualmente milita en el Sao Paulo, donde hasta el año pasado cumplía buenas campañas, incluso se decía que podía volver a la selección, pero se lesionó, tuvo una lesión fuerte y creo que actualmente está en su proceso de rehabilitación para volver nuevamente a las canchas. Felipe Caicedo, este jugador que venía siendo el goleador del equipo en las eliminatorias, tenía 25 años cuando fue al Mundial, jugó los 3 partidos, en 2 estuvo titular y en el tercero entró al cambio. En ese tiempo, cuando fue al Mundial, militaba en el Al Jazeera de Emiratos Árabes, tuvo su debut en el Basilea de Suiza. En el 2006 llegó al Manchester City, de ahí pasaría a jugar en el Sporting de Portugal, en el Málaga de España, Levante de España, Lokomotiv de Rusia,
Al Jazeera, que es el equipo donde estaba cuando lo convocaron, y después del Mundial estuvo en el Español de España y desde el 2017 está en la Lazio de Italia, un jugador que toda su carrera la ha realizado en equipos de Europa. Ener Valencia, esta fue la gran revelación del Mundial. Jugó 3 partidos y en los 3 partidos hizo 3 goles. Tenía 24 años cuando se lo llamó a este Mundial. Estaba en el Pachuca de México. Había debutado en Emelec en el 2007, había salido campeón con el equipo. De ahí pasaría al Pachuca, donde cumplió una destacada campaña que le valió para ser convocado a la selección. Después del Mundial pasaría en una transferencia internacional al West Ham de Inglaterra, donde no le fue tan bien. Se fue al Everton de Inglaterra, donde mejoró un poquito, pero no convenció tampoco a la dirigencia del equipo inglés y actualmente milita en el Tigres de México desde el 2017, donde se ha afianzado un poquito más. Fue el goleador de la selección en ese mundial. Jaime Ayovín, el último delantero que convocaron, tenía 26 años en ese tiempo, militaba en el Tijuana de México. Este jugador también tuvo su debut en Emelec, pasaría al Manta, nuevamente regresaría a Emelec. Después de una buena campaña en Emelec pasó a formar parte del Toluca, de ahí pasó al Pachuca, jugó en el Al Nasr de Arabia, de ahí regresó a jugar en Liga, pasó nuevamente al Tijuana y después del Mundial jugó en Godoy Cruz, donde cumplió unas aceptables campañas haciendo varios goles y desde algunos años milita en el Sha'ab Al-Ali de Emiratos Árabes, donde es titular y hace varios goles. Y vamos a hablar por último del director técnico que tenía esa selección, y era el señor Reinaldo Rueda, un técnico colombiano que no tenía mucha experiencia cuando llegó a Ecuador. O sea, su máxima experiencia había sido dirigir a la selección sub-20 de Colombia. De ahí había pasado al Cortuluá, un equipo chico de Colombia, Deportivo Cali, un equipo un poquito más ya grande de Colombia, pero no había tenido, o sea, campañas sobresalientes. También dirigió al Independiente de Medellín por un tiempo y en el 2004 se eligió la selección mayor de Colombia, con la que no tuvo buena campaña. Lo mejor que se podía resaltar de este técnico hasta que dirigió a la selección ecuatoriana fue que clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica. De ahí nada más, ahí llegó a Ecuador y lo clasificó al Mundial, y fue criticado siempre este técnico porque con Francia, en lugar de salir a buscar el partido, salió a esconderse, como que no quería que Francia le haga un gol y pierdan el partido, o sea, buscó siempre el empate, no fue hacia adelante. Después de dirigir a la selección ecuatoriana, este técnico se fue al Atlético Nacional de Colombia, donde se lo recuerda por haberle dado la segunda Copa Libertadores a ese equipo, con una inmejorable campaña de donde salieron muchos talentosos jugadores que hoy militan en la selección colombiana. De ahí se fue a dirigir al Flamengo de Brasil y actualmente es el técnico de la selección de mayores de Chile. Así que eso ha sido un poco del resumen o el repaso de la vida de lo que ha sido esos jugadores que disputaron ese Mundial de Brasil 2014. Espero que les haya gustado la idea del video y pónganme en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos para un próximo video.